Hola, saludos para todos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestra cita semanal. Dios los bendiga. Espero que hayan tenido tiempo de reflexionar y de haber visto el video de la semana pasada que estuvo con ese tesoro escondido, trayendo a relación tantas, pero tantas cosas que necesitamos para nuestra vida. Si este video lo encuentra por primera vez hoy, recuerde que es Dios dándole la oportunidad de que usted pueda escuchar algo, quizás algo diferente, o quizás encontrando la respuesta que usted venía buscando a algún problema. Suscríbase a nuestro canal si es de su gusto y no olvide darnos el like si también es de su gusto, para que el algoritmo de YouTube se pueda repetir más. Síguenos también a través de las redes sociales, donde comenzamos esta semana un trabajo esencial acerca de la obediencia y donde vamos a aprender una cantidad de cosas fundamentales que nos llevarán a estar más cerca de Dios. No olvide entonces, el objetivo de todo esto es que juntos aprendamos de la palabra para seguir a Jesús y para poder llegar al Padre. Y de esta manera entonces poder ser testimonio de luz y poder compartir nuestro testimonio, poder compartir nuestra vida con aquellas personas que no conocen de Dios o que necesitan de una empujadita, que necesitan de una ayuda para poder llegar a los pies de Dios. Comenzamos hoy con el capítulo 14 del Evangelio de Mateo y seguimos avanzando entonces hacia esa meta que siempre será poder reconocer y poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Hago la aclaración antes de orar de que cuando oramos y digo pongámonos en la presencia, eso no quiere decir que no estemos en la presencia. Siempre estamos en la presencia de Dios, pero es importante que cada uno de nosotros sea consciente de que está en la presencia de Dios y de que el Espíritu se ponga alerta y de que el Espíritu se conecte con el Padre para que pueda absorber y pueda recibir lo que tiene que recibir y pueda comprender de la manera correcta espiritualmente lo que Dios nos quiere decir. Pongámonos pues en la presencia de Dios y pidámoslo que sea Él, a través de su Espíritu Santo, el que toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, y que sea solo tu voz, Señor, solo tu voz la que escuchan nuestros oídos. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón y permite que hoy podamos comprender lo que nos quieres enseñar. El capítulo 14 del Evangelio de Mateo comienza entonces relatando el evangelista Mateo, y aquí demuestra él una de sus características personales, que era bastante meticuloso. Entonces comienza diciendo: en aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Y continúa la historia dando el dato histórico. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si usted va a un libro de historia, usted va a encontrar quién es este hombre, que hacía parte de los emperadores anteriores, Herodes, y él era uno de los 3 hijos de este hombre Herodes, y habían repartido todo este territorio en el que estaba Jerusalén y todos sus alrededores, en sus 3 hijos. Y este hombre era el que vigilaba, o era el jefe de todo este sector donde Jesús y sus discípulos estaban haciendo su ministerio. Aquí cuenta la historia entonces de que este hombre apresa a Juan. Él lo estimaba, le tenía cierto temor, pero también le tenía cierto rencor porque Herodes vivía con la esposa de su hermano, y él le decía, Juan el Bautista le decía a Herodes que era pecado, que la ley le prohibía que estuviera con la esposa de su hermano. Y en una historia de él, continuando la historia, no la voy a leer toda porque es poco larga, mejor en lo que sigue nos concentramos, pero lo estoy nombrando porque es importante. La esposa de Herodes tiene una hija y a Herodes le gustaba la muchacha, y cuando la muchacha sale a bailar, la mamá de la muchacha le dice: ahora que Herodes esté todo embrujado con tus movimientos, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y es lo que ocurre. Él le dice a la muchacha: pídeme lo que quieras. Y ella le dice: dame la cabeza de Juan el Bautista. Y él, por no parecer que era débil en frente de todas las personas, manda a cometer esto, y entonces Juan el Bautista muere decapitado. Su cabeza es traída en una bandeja y se la presentan
a todos los invitados que había en la fiesta. Y termina el texto diciendo, en el número 11, llevaron la cabeza en una bandeja y se la dirigieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Recuerden que Juan el Bautista es este personaje importantísimo en la vida de Jesús que abre el ministerio, que abre y comienza a preparar el camino antes de que Jesús llegara. Y por eso los discípulos de Juan, algunos de ellos después llegarían donde Jesús y le contarían la historia. Por eso termina de esta manera y por eso comienza el versículo 15, comienza de esta manera. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Devolvámonos un instante y pensemos en lo que acaba de ocurrir. Juan el Bautista era ese primo de Jesús y él tenía ese cariño y ese respeto por él. Y fíjense, ¿qué es lo primero que Jesús hace cuando recibe la noticia? Dice que se aparta solo. ¿A dónde? A un lugar solitario. O sea que muy seguramente los discípulos más allegados a él, a su centro, a su nivel de seguridad, los dejó a una distancia prudente y él se retiró muy seguramente a orar y a poder procesar esta información humanamente que muy seguramente le dolió. El evangelista no lo puede decir porque no lo vio, pero se lo puede haber imaginado aunque no lo escribió. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros también recibimos noticias complicadas, recibimos noticias difíciles. Tomamos el ejemplo de lo que Jesús hace. La mejor manera de procesarlas no es comenzar, y no estoy juzgando ni estoy diciendo que no se puede hacer, a gritar o a buscar otro método, pero cuando nos retiramos en esa soledad a buscar al Padre, podemos encontrar ese consuelo en el Espíritu, en la presencia de Dios, para encontrar la fortaleza y la sabiduría que necesitamos para poder actuar después de la manera correcta. Y mientras que Jesús estaba allá orando en solitario, dice que la gente se enteró y comenzó a llegar de todas las partes. Y como siempre, Jesús, dentro de su misericordia infinita, comenzó a sanar a todos los enfermos y a todas las personas. Pero aquí ocurre entonces este milagro maravilloso que muchas veces hemos escuchado y que no se pierda lo que hoy Dios le quiere decir. Sigamos. Número 15. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Vamos a analizar este evento que ocurre aquí. Dice Jesús, cuenta la historia, que al ver que iba terminando el día, que estaba cayendo la tarde, los discípulos se le acercan y le dicen a Jesús: despachen la gente porque ya va a caer de noche, esto es un lugar desolado, no hay nada, que ellos se vayan a sus casas o a las aldeas cercanas y no tenemos nada que ofrecerles. Y Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es: no tienen que irse. Como quien dice: no estoy de acuerdo con lo que usted me está planteando. Denles ustedes mismos de comer. Jesús les da la orden a los discípulos: aliméntenlos. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Inmediatamente contraponen en la defensiva y le dicen:
Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y aquí entonces es donde viene este maravilloso tema de la fe de los 5 panes y de los 2 peces. Porque mientras que los discípulos lo único que podían ver era la limitación de los 5 panes y de los 2 peces, Jesús lo único que necesitaba era los 5 panes y los 2 peces para poder entonces realizar ese designio divino, poder realizar ese milagro maravilloso y poder alimentar a todas las personas. ¿Cómo lo ponemos en nuestra perspectiva? ¿Cómo lo ponemos en nuestra vida? En ocasiones, muchas veces, Dios nos pide cosas y nosotros lo primero que miramos es las circunstancias, no solamente las circunstancias cuantitativas de lo que tenemos y de lo que no tenemos, o de la suma y de la resta, sino del entorno que nos rodea, y diciendo: no, yo no puedo hacer eso si quizás estuviera en otro tiempo, estuviera en otro lugar, si fuera otro día, quizás si fuera otra semana, si tuviera esto, o si estuviera aquí, o si estuviera acá. Y cuando Dios nos da una orden, no importa nada de eso. Lo que tiene que importar es que la voz de Él se tiene que cumplir y que Él tiene todo el poder para cumplir esa orden. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿quién es el que cumple la orden? Él. ¿Quién es el que hace el trabajo a través de nosotros? Él. Pero cuando nosotros queremos suprimir el poder sobrenatural de Dios para poder hacerlo en nuestra fuerza y para poder hacerlo dentro de nuestra humanidad, es cuando estropeamos el trabajo de Dios, estropeamos el trabajo divino y terminamos por no hacer ni lo uno ni lo otro. Terminamos por no obedecer y terminamos por no hacer lo que teníamos que hacer, que era lo que tenían que hacer los discípulos desde el principio. Y aquí ocurre algo maravilloso, porque fíjese, si usted lee aquí en la Biblia, el título de este milagro es: Jesús alimenta a los 5,000. Jesús los alimenta, pero cuando leemos el texto nos damos cuenta que lo que Jesús realmente hace es que Él multiplica las provisiones que tenía. ¿Y quiénes son los que alimentan a las personas? Los discípulos. Fíjense lo que dice el texto, por eso tiene que tener mucho cuidado con las palabras. Fíjense lo que dice: mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Y aquí va el primer principio. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. ¿Cuál es el primer principio? Tome lo que usted tenga. Nunca, nunca, nunca cometa el error de que por poco que usted piense que es, no le va a alcanzar. Nunca piense que por poco que piense usted que es, no será suficiente para cumplir la orden de Dios. Nunca pierda de vista ese principio, porque Dios tiene todo el poder sobrenatural para transformar lo mínimo en abundancia, lo oscuro en luz, lo muerto en vida, la mentira en verdad. Así que aprópiese de lo que Dios le está diciendo. Principio es número 2. Miró al cielo y los bendijo. Si usted se pone a pensar humanamente y ponemos el poder de Dios a un lado y no lo utilizamos, usted no va a hacer nada, porque usted va a mirar los 2 panes, los 5 panes y los 2 peces, y usted va a mirar la multitud y va a decir: no me alcanza. Igual en cualquier otra situación, usted va a mirar lo que tiene en la mano y va a decir: no me alcanza. Pero fíjense lo que Jesús dice: cuando usted lo que tiene, por más poco que usted piense que es, se lo da a Dios, se lo ofrece a Dios, se lo pone a su disposición, usted se hace disponible para Él. Y número 2, dice: miró al cielo y lo bendijo. ¿Qué quiere decir? Que pasó de su interiorización humana a toda su espiritualidad y le dijo: Padre, esto es lo que hay, mira la necesidad que tenemos, lo bendigo en tu nombre, porque tú eres el Rey del cielo y de la tierra y tienes todo el poder para hacer lo que sea. ¿Y cuál es la consecuencia siguiente? Dice que esos 5 panes y esos 2 peces los da a los discípulos, y los discípulos entonces los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y no solamente comieron hasta quedar satisfechos, sino que después recogieron 12 canastas llenas con lo que había sobrado de toda la gente.
Entonces, cuando esto lo ponemos en nuestra vida, es muy fácil. Cuando pasamos por un problema, cuando pasamos por una dificultad, cuando pasamos por una necesidad y solo nos enfocamos en lo poco que tenemos, es cuando perdemos la bendición. Usted lo poco que tenga, ofrézcaselo a Dios y permita que Él haga el milagro. Usted no lo va a hacer, yo no lo voy a hacer, ningún humano lo puede hacer, pero Él sí lo puede hacer, porque usted tiene que creer en Él y le tiene que demostrar, porque para usted poderle ofrecer los 5 panes y los 2 peces, usted le tiene que creer, se tiene que someter a Él, se tiene que someter a su autoridad, se tiene que someter a su poder y le tiene que demostrar que le cree para poder entonces que usted pueda alimentar su necesidad y pueda sobresalir en medio de esa situación complicada y de esa situación difícil. No permita que su mente lo domine, no permite que la debilidad del pensamiento, no permita que la aburrición, no permita que el desánimo le gane y le gane lo mejor de usted y usted se pierda la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso siempre se lo estoy diciendo semana a semana, dele la oportunidad a Dios. ¿Usted se la da? ¿Usted se hace disponible? ¿O usted todavía espera tener los 5,000 peces y los 5,000 panes para decirle, Señor, aquí están los 5,000 peces y los 5,000 panes, aliméntalos? Usted ya no necesita la fe, usted ya no necesita de Dios porque ya la necesidad está cumplida. Usted necesita de Dios cuando solo tiene los 5 panes y los 2 peces y tiene 5,000 personas para alimentar. Así que apropiémonos de lo que Dios nos dice y seamos consecuentes con esa fe, seamos consecuentes con lo que Dios nos da y no lo amarremos y no digamos, es que esto es lo único que me queda, esto es lo único que tengo y si lo suelto me voy a quedar sin nada. No, cuando usted lo puede soltar es cuando eso algo maravilloso y sobrenatural puede ocurrir. Sigamos. Número 22. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Vamos a analizar varias cosas. Dice que una vez ocurre el evento, la gente está satisfecha, ya comió, Jesús le ordena a los discípulos que se monten a la barca y se vayan. Él despide a las personas y una vez las despide, dice que acto seguido se retira a orar solo. Pero ¿cómo así? ¿Ya no había orado? ¿Otra vez? Hola, Jesús como que oraba mucho. ¿Algún principio que aprender? Usted no necesita entrar a ninguna iglesia, usted no necesita entrar a ningún lugar sagrado para poder estar en la comunión con el Padre. Eso es lo que Jesús está enseñando. Por eso le decía ahora, no es que no estemos en la presencia de Dios, usted tiene que estar alerta a que estamos en la presencia de Dios, porque usted puede pasar días, semanas, meses, años y nunca ser consciente de que Dios está presente en su vida. Y usted puede sentir solo, se puede sentir ahogado, se puede sentir que la ansiedad lo domina y usted se está perdiendo la experiencia más maravillosa que es poder estar en la presencia de Dios. Bueno, pero sigamos. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. O sea que ya la barca se había ido porque las olas la habían arrastrado. Los discípulos ya era de madrugada, o sea que estaban cansados, habían caminado todo el día, estaban cansados, estaban dormidos. Ellos no estaban ahí conversando ni nada. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para llegar a la lancha? Llamó por el radio, por el celular a Peter y le dijo, mira, venir, ¿me recoges? No, Jesús dice que camina en el lago utilizando su poder para poder llegar a ellos. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuántas veces pasamos por momentos así en nuestra vida? ¿Cuántos? Y fíjese que Dios
siempre está de nuestro lado. Lo que le estoy diciendo en su presencia, no se pierda ese principio. Él hace lo que sea por llegar. Él no dijo, bueno, la barca se fue, bueno, mañana cuando usted de día nos encontramos otra vez. No, Él hace lo que sea para llegar a nosotros. Él hace lo que sea necesario para que nosotros lo podamos ver. Por eso aparecía como si fuera un fantasma en medio de la neblina y Él tuvo que lanzar su voz y decir, no se asusten, soy yo. Pero para que usted reconozca esa voz, usted lo tiene que conocer a Él. Usted tiene que pasar tiempo con Él en las Escrituras. Usted tiene que pasar tiempo con Él a solas, meditando su palabra. Usted tiene que conocer su voz para que cuando Él le hable, usted lo pueda escuchar. Dice que siempre que oramos, Señor, que sea tu voz la que escucha nuestros oídos. ¿Cuántas son las voces del mundo que nos impiden escuchar la voz de Dios? Bueno, sigamos, porque si no, no vamos a acabar hoy. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pero bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Les llevaban todos los enfermos, suplicándole que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Aquí entonces ocurre este evento maravilloso donde Pedro, al ver que Jesús viene, dentro de su comportamiento colérico sanguíneo, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y el Señor le dice, ven. Cuando el Señor le dice, ven, ¿qué se imagina usted que pasó? Pues Pedro se tuvo que mirar hacia abajo y dijo, esto es agua. Y dice que se baja de la barca. O sea, ¿qué pasó? No se hundió. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Jesús, estaba conectado en su espíritu, estaba escuchando su voz. Y en la medida que lo veía, dice que comenzó a caminar. O sea, que dio un paso, quizás dos, quizás tres, y en una de esas sintió que el viento lo empujaba y comenzó a hundirse. Y sintió el temor, sintió el miedo, sintió la angustia, sintió la opresión y tuvo que gritar, Señor, sálvame. Y en ese instante entonces Jesús, que él no lo había visto, que estaba ya al lado de él, con su mano, lo agarra y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hombre de poca fe. Que no nos pase eso a nosotros. Que podamos estar siempre conectados en el Espíritu, que podamos siempre reconocer la voz de Dios, que podamos caminar sobre el agua y aun cuando las dificultades y los problemas nos sacudan, tengamos la confianza absoluta de que Él siempre está de nuestro lado y no nos va a dejar hundir, no nos va a dejar morir, no nos va a dejar ahogar, y que no nos tengamos que escuchar esa frase de hombres de poca fe, sino al contrario, que Jesús nos anime con su voz, que a través de su Espíritu nuestra fe se fortalezca y que seamos hombres verdaderos, de acción, hombres de acción, de oración, hombres de generosidad, hombres que podemos encontrar las respuestas a través de la palabra y podemos ser bendición para esas otras personas. Que podamos caminar en medio del agua, que podamos alimentar a la multitud, que podamos tener los 5 peces y los 2 panes, o los 2 panes y los 5 peces, o los 5,000 panes y los 5,000 peces. No importa la cantidad, lo que verdaderamente importa es que lo hagamos disponible para Dios. Y de que no lo amarremos como con ese temor, es que si lo suelto es lo único que tengo, entonces mi vida se va a terminar. Su vida
no se va a terminar, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Su vida está en las manos del Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. ¿Cuándo vamos a comprender ese principio? Que Dios es el creador, que Dios es el que puede hacer todas las cosas, que Él es el que hace posible que podamos levantarnos todos los días, que podamos recibir la gloria de su bendición, que nuestros sentidos puedan ser, que podamos ver, que podamos escuchar, que podamos hacer tantas cosas que otras personas no pueden hacer. Por eso necesitamos entonces caminar de la mano de Jesús sobre el agua, sobre el terreno, sobre el desierto, en el jardín, en la montaña, en todos los lugares, en todas las circunstancias, porque su presencia será suficiente para asegurarnos de que nuestro futuro está asegurado. Reflexionemos esta semana sobre esto. Pidámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude a comprender esta palabra, que en lo más profundo de nuestro ser siga creciendo, que esa semilla siga dando ese fruto y que podamos entonces romper las barreras del silencio, las barreras del sonido, las barreras del agua, las barreras de no poder escuchar y de no poder ver, y que podamos apagar y callar todas esas voces que nos impiden escuchar la verdadera voz que tenemos que escuchar. Que esta semana esa sea su tarea, poder escuchar la voz de Dios. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, escuchamos cualquier cantidad de otras cosas que nos van a desviar y nos van a desorientar del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigamos entonces en este estudio. No se desanima, siga adelante, vea este video las veces que sean necesarias y no sea egoísta, compártalo con alguien que usted sepa que lo necesita y que podamos entonces ser luz en medio de las tinieblas y podamos darle la gloria a nuestro Señor Jesús. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.